Bueno, 8:30 en punto y ya ingresamos en zona de entrevista. Y bueno, es un gusto recibir aquí en Punto de Encuentro Universal a Victoria Lafluf, es la directora general del Hospital Pereira Rosell, para analizar un informe que al menos consideramos nosotros, cuando lo vimos, que merecía, era pertinente sumergirnos un poco en estas cifras que son aparentemente muy buenas. Queremos ver qué significan. Este es el informe de resultados obstétricos perinatales del 2021. Corresponde al Hospital de la Mujer, Centro Hospitalario Pereira Rosell. Le damos la bienvenida a Victoria Lafluf. Buen día, gracias por recibirnos. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Victoria. Gracias, Buen Victoria. día. Una primera pregunta, ¿cuáles de estos números, que hay obviamente algunos muy buenos y que uno a priori puede considerar que significan cosas a la hora de mirar de una mirada país, es el que a usted más le sorprende o que más le agrada o que considera el logro mayor del Hospital de la Mujer? Bueno, como tú decías, en realidad son números muy importantes, son números en realidad que significan resultados muy importantes, ¿no? Más Sí. en el contexto de una pandemia, en donde de alguna manera nosotros, si bien hay cosas para corregir y mejorar, entendemos que marcan una adecuación importante de todo lo que fueron los procesos asistenciales obstétrico-perinatales en el marco de una pandemia, que obviamente nos implicó muchas modificaciones, pero bueno, como para empezar por uno, digamos, si uno tuviera que ir a algo que en realidad no es lo más lindo de hablar, pero sí que para nosotros es sumamente significativo, podría decirte que nos sorprendió mucho ver cómo se consolidó la cifra de mortalidad neonatal en 5 cada 1000, que para nosotros es para nuestro país es una cifra muy buena. Y bueno, eso habla de procesos, como te decía, que tienen un significado muy fuerte, con mucho para analizar detrás Sin de duda. eso, pero bueno, consolidan un valor muy muy importante. ¿Y cuál es el motivo de esa mejora? Y bueno, en realidad son lo que discutíamos el viernes, porque lo que tiene de interesante la presentación de estos resultados es que se hace en el contexto con los equipos técnicos del hospital. Es un proceso acumulativo, ¿no? Es un proceso en el cual se van dando cosas con el correr del tiempo, desde el equipamiento técnico, el equipamiento médico, por supuesto, pero sobre todo la formación de los equipos humanos, que en realidad progresivamente se van entrenando en, primero que nada, coordinar y ver a la paciente obstétrica en conjunto y decidir el momento y la forma mejor para ese nacimiento, pensando en la madre y en el recién nacido, y después la posibilidad de alguna manera estar como muy formados y cada vez con más experiencia en el manejo de recién nacidos, con menor peso, con comorbilidades, a veces en el caso que lo sea que se agrega la prematurez, es decir, hace unos años atrás era muy difícil, nos vamos 10 años para atrás, pensar en la viabilidad de recién nacidos de repente de 800, 1000 gramos, y hoy para nosotros recién nacidos de 800 gramos son recién nacidos que tienen Posibilidades. todas las chances y Claro. que se trabaja como si fuera un recién nacido de enorme peso, no en lo que se le hace, sí en cuanto a la expectativa de que ese recién nacido pueda vivir. recuperar. Sí. Exacto. Entonces, bueno, progresivamente se van dando cosas que son muy significativas. Entendemos que son significativas para el país, ¿no? Ahora, Victoria, sí, tú decías que no es la cifra o el área más linda, pero es el área que pone al país en un mapa también. Es una cifra que se mira desde afuera, ¿no? Un país que hace descender su mortandad infantil es un país que evidentemente algo ha hecho bien. Exacto. Y sobre todo en comparación con los otros países en pandemia, ¿no? Cómo retrocedieron las políticas de salud sexual. Bueno, por eso yo les decía que este fue un informe muy especial para nosotros, porque cada uno de los resultados es como que si ya habitualmente se analizan en un contexto con muchas variables en juego, en este año particular, después de un año 2020 también muy difícil, le tratamos de dar ese contexto, ¿no? Como de ver con cada una de las variables
qué había pasado el año anterior, qué pasó en el 2021, e incluso en algunos casos empezar a ver cómo van las cifras en este 2022. Porque, bueno, hay cosas que entendemos que es parte del objetivo de este informe, ¿no? También de cerrarlo cuanto antes el año anterior y hacer un cierre como a mitad de año, como para ir viendo tendencias que nosotros entendemos que hay que corregir o que hay que potenciar. Sí, o sea, informe cerrado, están las cifras. Si no hubiera habido pandemia, con esto que tú me decís que un prematuro de 800 gramos ya es hoy un bebé que para ustedes es una vida que va a seguir, ¿tú consideras que entramos en una etapa de abatimiento de los niveles que tenemos de mortandad infantil realmente por la situación de equipo, la situación técnica, la situación país? Bueno, yo creo que nuestro país está en condiciones de tener, de consolidar esas cifras y más. Te diría que no es una opinión personal, es una discusión técnica. El otro día lo hablábamos con el jefe de neonatología, el profesor Borbonet. Algunos de estos casos incluso son casos que están dentro de estas cifras, incluyen algunas situaciones de malformaciones congénitas muy complejas, que en realidad realmente la vida extrauterina es muy difícil de llevar adelante. Por lo tanto, estamos incluyendo todas las situaciones que realmente corresponden, pero consideramos que el país y los, como te decía, estamos a nivel como para seguir mejorando estas cifras, ¿no? Cada uno de estos casos de los fallecimientos del año se analizan uno por uno, y bueno, por eso les decía que hay situaciones que a veces tienen un límite que nosotros las consideramos dentro de lo que llamamos el recién nacido vivo, y por supuesto después en el caso de que fallezca un fallecimiento neonatal, pero son situaciones que ya el equipo sabía desde antes, durante el control del embarazo, que realmente eran incompatibles o casi incompatibles con la vida. Entonces, realmente creo que estamos sí en condiciones. Esa es el consenso con el que terminamos el viernes, para seguir profundizando estas cifras para que sigan bajando. Bien. Con respecto a embarazo adolescente, también Uruguay ha mostrado muchos avances en los últimos años. ¿Esto tiene que ver un poco con el control del embarazo, sobre todo en aquellos primeros embarazos de adolescentes, que luego el sistema de salud logra evitar un segundo embarazo adolescente? Bueno, sí, cuando hablamos del embarazo adolescente, hablamos nosotros desde el hospital, y eso es una cosa interesante de puntualizar, hablamos de lo que es el primer embarazo y el segundo embarazo adolescente. ¿Por qué? Porque a veces, desde la perspectiva de un hospital, el primer embarazo adolescente es el que de repente para nosotros es más difícil contribuir a evitar. ¿Por qué digo esto? Porque el adolescente que comienza un embarazo se controla en general en centros del primer nivel de atención. Claro. Entonces, cuando nosotros la vemos y forma parte de nuestro registro, ya de repente es con su primer nacimiento. Claro, ya es la madre. Sí, te ven a la madre ya. Claro. Pero allí sí empieza el trabajo. Vemos a la adolescente madre. De todas maneras, y ahí hago una puntualización, esas cifras también vienen descendiendo. Estábamos en el 2017 en un 24% y ahora estamos en el 2021 cerrado con un 19% del primer embarazo adolescente. Claro. O sea que eso también habla de una tendencia y de un trabajo a nivel macro con todos los efectores, trabajando en la prevención con ese adolescente en su territorio, en su lugar, en su medio, los espacios adolescentes, bueno, para consolidar esta tendencia que tenemos que seguir trabajando en bajar. O sea que hay una tendencia en el primer embarazo también a la disminución del primer embarazo adolescente, pero esa gráfica salta como de forma más pronunciada cuando se habla de evitar un segundo embarazo adolescente. Exacto, ahí está. Cuando nosotros hablamos ya en el hospital, una de las cosas que se trabaja mucho en el tanto en el adolescente como en el adulto, o sea, es en plantear lo que nosotros entendemos como la anticoncepción, asesoramiento en salud sexual y reproductiva después del nacimiento, como para que en cualquier caso, por eso insisto, adulto o mujer, se trabaje en lo que es el plan de vida, cómo sigue, cómo planifica de allí en más un próximo embarazo, y en la adolescente especialmente, ¿no? Se hace con un trabajo con un equipo multidisciplinario que aborda desde la perspectiva del adolescente el tema. Entonces, nosotros siempre decimos que nuestra posibilidad como hospital es impactar
todavía más en el segundo embarazo, porque es allí es donde nosotros podemos decir, bueno, la conserjería, el trabajar con ella, en ver con cada adolescente cuál es la situación. Y bueno, en realidad también vimos en el 2016 la cifra de un segundo embarazo adolescente era del 31% y ahora estamos en un 25%, porque quiere decir que de esas adolescentes que nosotros las veíamos ya cuando tenían su primer hijo, hemos logrado bajar prácticamente 6 puntos porcentuales en el hecho de tener un segundo en la elección o en la situación que ocurra que tenga un segundo embarazo. Y eso va de la mano también con un aumento muy importante que hemos visto de la elección de los implantes subdérmicos como método anticonceptivo, que nos ha sorprendido mucho el aumento en el último año de la elección, digamos. Victoria, ¿cómo viene el ritmo de vacunación a niños contra el coronavirus ahí en el Pereira? Bueno, nosotros estamos en este momento con la agenda para niños, como tú decís, dando sobre todo en este momento las segundas dosis y agendando agendando todavía, o sea, recibiendo, la agenda que se va adelante el Ministerio, estamos recibiendo niños que están con su primera dosis. Hemos ido analizando esto también, sí. En algún momento bajó un poquito la agenda, pero muchos niños habían tenido COVID durante el verano, entonces algunas dosis se postergaron un poco. Sí, estábamos en vacaciones también, ¿no? Todo lo que es el verano. Sí. ¿Pero cuántos niños se vacunaron hasta ahora? Bueno, las cifras ahora, las últimas, no tengo para darte las últimas, pero nosotros estamos vacunando en el entorno de entre 800 y 1000 niños por día, desde que empezó la campaña de vacunación. ¿Se puede saber dónde estás, Victoria? Que hay unos ruidos, parece que estuvieras en una cabina espacial. Estoy en el hospital, pero no, estoy con ruido al lado de obra, bueno, pero vos decís 800 o 1000 niños por día, pero es un montón si se mantiene el ritmo ese diario. Hemos tenido días de menos y hemos tenido días de más, pero nuestro pico te diría que fueron 1200 y nuestra cifra más baja 700 y pico. Qué disparate, o sea, si nos ponemos a sumar entonces desde enero hasta ahora, a ver, soy muy malo para tenemos primera dosis, segunda dosis, ¿no? Sí, claro, sí. Entre las dos dosis estás diciendo esa cifra, pero igual es un montón. Muy buen ritmo. ¿Y cómo viene el tema de la enfermedad, del COVID en sí en los niños allí en el Pereira Rosell? ¿Se han presentado casos graves, casos preocupantes? Bueno, en realidad, viste que estamos ahora como volviendo de nuevo a un momento especial que es la nueva presencialidad en las escuelas. Por ahora nuestra situación no hemos tenido casos mayormente preocupantes y como ustedes saben, desde que comenzó la pandemia, sobre finales del año pasado, hubo algún caso de niños que tenían comorbilidades y que tuvieron alguna situación más compleja. De todas maneras, seguimos la recomendación que siempre insisten los pediatras, es decir, seguir vacunando. Si bien los niños no se enferman con la misma gravedad como hemos visto en los adultos, también pueden llegar a tener situaciones complejas y además tenemos que pensar en que tenemos que lograr que los niños y adolescentes logren de nuevo recuperar progresivamente lo que es ser niño o ser adolescente, seguir con su vida social. Se ha hablado mucho de lo que es la importancia de la salud mental también, y para eso es muy importante poder formar parte de los niños y adolescentes vacunados. Sin duda, además, se suma la importancia de ir aumentando como país la cantidad de personas vacunadas y lograr como restringir la transmisión del virus. O sea que en realidad no hemos tenido en los últimos tiempos casos complejos, pero entendemos que no estamos exentos de eso y como ustedes saben, formamos parte de quienes estamos trabajando mucho por promover la vacunación, ¿no? Cuando vos ves padres y madres dudando con esta vacuna, ¿no? Porque no saben si darle la de Pfizer o no a sus niños, como referencia del Pereira Rosell, ¿qué les decís? ¿Qué recomendación das vos? Bueno, mira, nos ha tocado hacer esto mucho, como te podrás imaginar.
lo primero que te digo es que creo que uno tiene que ir a buscar a la persona de confianza. A tu pediatra, claro, pero ponele que te agarran a vos como referencia porque sos importante. Por eso te iba a decir, primero que nada, uno tiene que buscar a la persona en la que realmente siente que puede confiar. Pero en segundo lugar, como institución, como dirección del hospital, nosotros entendemos que estamos hablando de vacunas que han demostrado, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, una seguridad muy importante. Hoy ya tenemos cifras muy, muy importantes como para valorar las posibles complicaciones, y creo que como padres siempre es difícil tomar decisiones, qué es lo mejor o qué es lo que realmente... siempre tenemos un margen de duda, pero tenemos que pensar que tenemos que lograr que nuestros hijos estén seguros frente a una enfermedad que siempre todavía estamos como todos aprendiendo y viviendo posibles variantes, que tenemos que asegurar que estén inmunizados como los adultos y que puedan llevar adelante las actividades cotidianas igual que nosotros. Los niños tienen menos complicaciones, pero pueden tenerlas. Por lo tanto, recomendamos fuertemente, y si hay alguna razón en especial, que a veces surgen cosas muy específicas del por qué, bueno, por eso creo que ahí hay que ir a esa duda específica que a veces surge. Hemos visto muchas cosas en redes, información, requiere a veces una explicación más profunda del por qué y explicar algunas cosas que han sucedido. La duda más importante hoy es la de un posible efecto a largo plazo, ¿verdad, Victoria? Pues está claro, como decís vos, que ya hay un nivel de vacunación importantísimo en Uruguay y en el mundo, y efectos negativos a corto plazo prácticamente no ha habido en niños, pero hay un miedo natural de los padres en decir, y de acá a 10 años, y de acá a 20 años, bueno, eso está también, ¿no? Sí, creo que no. Eso es por eso, lo que te decía, que a veces lo que circula, lo que está más en redes o surgen cosas durísimas a veces, ¿no? Vemos publicaciones con muy poco sustento que traen temas de ese tipo. Creo que el tipo de vacuna que realmente que se está dando en nuestro país no es una vacuna que tenga, que por su forma pueda llegar a tener este tipo de complicaciones. Y que en realidad nosotros tenemos que pensar en la realidad que sin duda podemos tener alguna consideración a futuro, pero nosotros necesitamos inmunizar a los niños hoy y protegerlos hoy de una enfermedad que varía, que no sabemos cómo se comporta las diferentes variables, y que es importante que hoy cuidemos que puedan formar parte de la población inmunizada. ¿Ustedes en el Pereira Rosell han tratado a algún niño con efectos secundarios por la vacuna? Ha habido sí, pero ha habido, si no estoy mal hoy, con las cifras hoy, creo que fueron 2 casos. 2 casos. ¿2 casos desde la pandemia hasta ahora? Sí. Desde que empezó la vacunación. ¿Y niños internados por COVID ahora hay actualmente en el Pereira? Puede haber niños que tengan, que se detecte el positivo por el ingreso, por otra causa, pero no que estén ingresados por complicaciones por COVID. Claro. Nosotros testeamos a todos los niños, tenemos desde el niño que va a cirugía o el niño que ingresa por cualquier otro cuadro. Sí, claro, como los adultos, que no todos son por COVID, pero tienen COVID. Exacto. Sí. Victoria, me quedé en el tema anterior con algo que me pareció que habías dicho, corregime si escuché mal, que también te había sorprendido el nivel de implante subdérmico, que era otra de las sorpresas que este informe te había dado a ti como experta en el tema. Sí, más que sorpresas, en realidad son cifras que nos llamó la atención en la consolidación al aumento, ¿no? Como que ha sido un método anticonceptivo que en realidad no costó, digamos... como el imponerlo. Exacto, Ajá. Sí. Pero hoy por hoy está más extendido entre menores de edad, sobre todo. Sí, exacto. Mira, en el año 2020 se colocaron 781 implantes y en el año 2021 1.898 implantes. O sea, Mirá. es realmente un número, una diferencia muy importante. Sí. Uno puede decir, bueno, el año pasado tal vez hubo menos consultas presenciales, la gente concurría menos. Sí, puede pasar, podemos verlo desde ese lugar, pero de todas maneras es significativa el aumento de la elección, siendo que también tenemos otros disponibles. O sea que creo que
el efecto de eso también lo vamos a seguir viendo durante este año, ¿no? O sea que este método anticonceptivo incide en ese descenso de embarazo adolescente y de infantil también. ¿Y el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, en qué incidencia se da en las adolescentes y menores de edad? La interrupción voluntaria del embarazo es algo que en realidad es una cifra que se viene manteniendo en los últimos años en el entorno de los 1.500 interrupciones realmente realizadas, lo que nosotros le llamamos el IVE3, porque como ustedes saben son 4 consultas, IVE realmente realizado, que son el IVE3, donde la mujer ratifica su voluntad y se comienza con el tratamiento correspondiente, se mantiene en el mismo, prácticamente en la misma cifra con oscilaciones que son estadísticamente no significativas. O sea que no se está dando el 4 aumento. casos hubo entre un año y otro de diferencia. El aumento que se dio en los primeros años de legalización del aborto no se está viendo. No es ahora lo que hemos visto en los últimos años. No, venimos en estas cifras, en este entorno desde hace 5 años por lo menos, 4 o 5 años por lo menos. También sorprendió el nivel de consultas allí, que aumenta. ¿Qué mirada le das tú? Bueno, viste, cuando tú me decías la pregunta de cuál era lo que yo elegía, por supuesto que uno habla de esos valores, hablando de la mortalidad, por lo que tú decías, implica mirada país, sí. A nivel país y lo que es la calidad asistencial y la calidad la mortalidad tiene muchas puntas para ser analizada, incluso intersectorialmente. Pero las consultas es algo que en realidad uno de repente no lo miraría como algo a priori tan importante, pero entendemos muy significativo en el contexto de la pandemia. No llegamos a las cifras, a las 50.000 consultas el año pasado, y hoy estamos en consultas en policlínica en casi 52.000 consultas. Y en emergencia nos pasó algo parecido, pasamos a casi 30.000 consultas. Entonces, ¿qué vemos nosotros con esto? Y en este contexto de pandemia, claramente es facilitar o mejorar la accesibilidad a las consultas. O sea, en otro momento capaz que no lo hubiéramos valorado de esta manera. Como equipo, lo que hablábamos el viernes, la importancia que tiene el hecho de decir, bueno, la paciente pudo seguir concurriendo. Ustedes saben que es un hospital de referencia nacional en el cual algunas consultas se pudieron hacer telefónicas, algunas consultas se pudieron diferir, pero por las características de las consultas de especialidades hubo que mantener muchas de las consultas en forma presencial. Entonces, bueno, ver esto para nosotros es muy importante porque son consultas de alto riesgo obstétrico, son consultas de pacientes con patologías ginecológicas, son consultas de pacientes potencialmente quirúrgicas. Es decir, mantener sobre todo lo que son consultas en policlínica para nosotros es muy significativo. Demográficamente hablando, los uruguayos cada vez somos menos y cada vez nacemos menos. ¿Cómo se mira este informe con esa otra punta? Bueno, es lo primero que contextualizamos cuando se presenta el informe, que se consolida la tendencia a la disminución de los nacimientos a nivel país. De acuerdo a las cifras nacionales que nosotros tenemos, estamos en los 34.852 nacimientos el año pasado, de los cuales un 41% más o menos son nacimientos de ACE, de unos 14.118. Y bueno, en nuestro hospital asistimos, recibimos en nacimientos, más o menos estamos por debajo de los 6.000 nacimientos, 5.823. Todo en línea, o sea, claro. Todo consolida la misma tendencia. La tendencia a nivel nacional, la tendencia a nivel de ACE, la tendencia a nivel del hospital. ¿Cesáreas? Las cesáreas es un porcentaje que aumentó el año pasado, aumentó un poco para lo que venía haciendo para nosotros, muy por debajo de lo que son las cifras a nivel nacional, pero con valores mayores de los que ya veníamos trabajando. Y ese es uno de los que yo le decía que en realidad tenemos que ver a fondo. ¿Por qué? Pasamos de un 33% a un 35% el año pasado. Claro. Ahí también cada uno de estos puntos es muy interesante profundizar en ellos. Cuando nosotros analizamos las causas de las cesáreas, lo que son las patologías vinculadas a las cesáreas se mantienen, el porqué de la elección de la cesárea, pero empieza a aparecer cada vez más el tema de la solicitud de la paciente o de la cesárea electiva. Y eso para nosotros era algo que era más vinculado al sector privado.
Sí, claro. Y hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy respetuoso con esto. Como equipo de salud nosotros tratamos de trabajar en lo que es respetar el proceso fisiológico del nacimiento, con todo lo que está vinculado a la humanización, al parto humanizado, el parto por supuesto acompañado y respetando lo que la usuaria va queriendo, la forma de nacimiento vertical. Ahora, nosotros tenemos usuarios que están empezando a decir, bueno, no, yo quiero una cesárea. Eso también es algo que nosotros tenemos que respetar. Ahí lo que sí como equipos tenemos que trabajar es el por qué puede estar aumentando, por qué puede pasar de que la usuaria lo esté pidiendo, el miedo, ¿no? El miedo al parto, bueno, pero sí tener cuidado como equipos de no limitar un derecho que tienen nuestras usuarias de decir, yo no quiero un parto, yo quiero una cesárea, como de repente sí, a veces los equipos técnicos ven más en instituciones privadas, o sea que es una cifra que hay que tomar con cautela, porque la cesárea cuando está indicada es muy importante para disminuir la mortalidad, cuando no está indicada, como todo procedimiento quirúrgico, tiene más riesgo, pero hay que tener un adecuado equilibrio con esto que decíamos de caso a caso, paciente a paciente. Pero disminuyó la brecha entre la cantidad de cesáreas en el sistema público y privado, porque hace unos años era abismal, ¿no? La cantidad de cesáreas en comparación en las mutualistas con el sistema público. Claro, ¿Esa brecha está más angosta? Yo no tengo aquí la cifra de las promedio de lo que son las cesáreas a nivel privado. Entiendo que están muy por arriba. No te sé decir si bajaron la brecha porque tendrían que haber bajado a nivel privado. Claro. Y eso no me consta como para decirte que bajó la brecha. Lo que sí te puedo decir que nuestro caso aumentó algunos puntos porcentuales. Extraoficialmente creo que no es la tendencia tampoco la disminución en otras instituciones, pero no puedo hablar ahí. No tenés las cifras. Bien. Claro. Victoria Lafluf, te agradecemos esta nota, particularmente yo que soy un prematuro de bajo peso que hace 65 años logró sobrevivir. Y bueno, y me queda una sola pregunta, ¿de qué rama Lafluf sos? ¿De qué rama? Sí. ¿El apellido? Sí. La Fluf de Montevideo. La Fluf de acá, bien. Bien, la única duda que tenía, bien. Tenemos un vínculo igual. Claro. Me quedo con eso último que dijiste, de que fuiste prematuro. Creo que eso es muy importante para a veces cuando contamos, ¿no? Historias y para Octomecino. Y familias que están viviendo eso, tener esa mirada de gente conocida, gente que uno puede decir, mirá, y hace tantos años atrás, y está charlando hoy contigo, esas experiencias son muy muy especiales, así que cuando quieras o si querés invitame, yo les cuento mi historia, que a mí me la contaron obviamente, ¿no? Octomecino, débil congénito de segundo grado, un mes en incubadora. Y esa cifra ha bajado respecto al año pasado, pasamos de 13,5 a menos de 12,5, es un punto, pero es un punto muy, muy, muy valioso para nosotros, en este contexto más todavía, haber disminuido un punto la prematurez, es mucho para la única mala noticia es que te queda una ansiedad oral que se traduce en un hambre continua el resto de tu vida, eso sí puedo atestiguarlo. Necesitaba alimentarse esos primeros momentos de vida. Habría que ver por qué fue eso, habría que ver, analizar con los neonatólogos a ver cómo es la relación. Ya te tenemos que despedir, pero me quedó colgado el tema del derecho a la cesárea en el sistema público, como cada vez más mujeres también lo piden, ¿no? Piden la cesárea quizá por miedo al parto. ¿No se está manejando el tema de la analgesia en el parto como un derecho de la mujer también? Sí, la analgesia del parto se lleva adelante, se ofrece y bueno, es una de las cosas que nos ha ayudado mucho a trabajar con los equipos en la humanización del parto. Y bueno, o sea, se le ofrece epidural a la mujer que va a tener su parto incluido, ¿no? Como algo que tenga que pagar aparte. No, incluido, claro, sí. Bien. Victoria Lafluf, te hemos exprimido, pero creo todas que las dudas nos salieron. El informe valía la pena, lo vimos, nos pareció pertinente que alguien lo mensurara un poco, profundizar en esto, porque son cifras que hablan del país también y de un trabajo. Para nosotros realmente es muy bueno poderlo compartir, porque partimos de la base de que esto forma parte son, como usted decía, cifras país, pero además el hospital Pereira Rosell es un hospital
público que entendemos clarísimo. que es referente y lo que además queremos es que sea orgullo para todos los uruguayos, que obviamente hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas para resolver, pero en un momento de pandemia, con todo lo que hemos pasado, creo que estas no son cifras del Hospital Pereira Rosell, son cifras para compartir y que en realidad nos hacen como un poquito de, por decirlo de alguna manera, como un mimo para seguir adelante y seguir poniendo todas esas fuerzas que tenemos que seguir poniendo para seguir mejorando. Y habla muy bien de nuestro sistema de salud en general, además. Son años de trabajo para bajar un puntito en esas gráficas, ¿no? Así que la verdad. Gracias, Victoria, que tengas un buen día. Nos agrada haberte hecho un rato feliz. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, Victoria, gracias. Punto de encuentro. Punto de encuentro. De